Además, le cuento algo, Tobías, que ya no tiene más ese peinado. ¿Por qué? Porque este desempeño excelente que tuvo durante la primera mitad del año le permitió debutar en primera, ¿sí? Con U15, debutó en primera, siendo jugador U15, debutó en primera, entró unos segundos ahí, pero bueno, los compañeros lo estaban esperando y de vuelta peinado Walter le hicieron, ¿no? Y ya que terminó la fase 1, usted me va a decir, bueno, ¿cómo se preparan las categorías de Atlético para la fase 2? Bueno, le vengo a contar un poquito cuáles fueron los jugadores destacados de la primera etapa, ¿sí? O sea, de toda la fase 1. Arrancamos con la tira A, ahí lo tenemos. Jugador destacado absolutamente sin discusión, Tobías Ferrante, ¿sí? En la categoría U15 de la tira A. Mire si no fue destacado, mire usted los números. 15 puntos de promedio por partido, acá estamos hablando de promedios, ¿sí? 15 puntos de promedio, con picos muy altos, ¿no? Ha tenido partidos de 22 puntos, por ejemplo, ¿no? 11,8 rebotes, o sea que metió doble de promedio, ¿sí? Es altísimo eso para cualquier jugador de básquet, ¿sí? Le voy diciendo porque usted me pregunta, entonces yo le cuento, ¿no? O sea, doble dígito en dos estadísticas es altísimo para cualquier jugador de básquet, ¿sí? Inclusive jugadores de alto rendimiento como la NBA, es muy difícil que logren un rendimiento así de porcentajes de doble dígito, ¿no es cierto? De forma constante. Bueno, Tobías lo tuvo en toda la primera fase de la Liga Platense, un promedio de 15 puntos y un promedio de 11,8 rebotes. 1,3 asistencia, líder en asistencia también dentro del U15, 3,6 robos, ¿sí? También líder en robos para su equipo y 1,7 tapas, casi 2 tapas por partido, ¿sí? Por juego. Así que también líder le diría en toda la estadística dentro del U15, ¿sí? Y eso le permitió tener un promedio de 21,1 de valoración, ¿sí? Con picos altos, como por ejemplo en un partido que tuvo 43 puntos de valoración. Altísimo, ¿sí? Así que felicitaciones para Tobías, la verdad que ha tenido una primera mitad de año muy buena, excelente diría yo, y bueno, lo que le espera para la segunda mitad. Además, le cuento algo, Tobías, que ya no tiene más ese peinado. ¿Por qué? Porque este desempeño excelente que tuvo durante la primera mitad del año le permitió debutar en primera, ¿sí? Con U15, debutó en primera, siendo jugador U15, debutó en primera, entró unos segundos ahí, pero bueno, los compañeros lo estaban esperando y de vuelta peinado Walter le hicieron, ¿no? O sea, le sacaron todo el pelo, así que bien, quedó ahí contento porque debutó, pero bueno, con un poco más de frío en la cabeza, nada más. Así que no, estaba muy contento Tobías, el último partido que jugó Atlético de local, Tobías entró unos segundos, tuvo su debut en primera, así que muy contento también y muy feliz por él también, por su presente y por toda esta primera mitad de año que tuvo. Pasamos al U17, le cuento quiénes fueron los destacados también en U17. Mire, otro también que tiene el corte Walter, porque también uno de los destacados en la categoría U17 de la tira A, estamos hablando, fue Thiago Porto. 6,7 puntos de promedio, 5,9 rebotes, 0,9 robos, o sea, casi un robo por juego, ¿sí? Y 0,4 tapas, ¿sí? También por juego. Los promedios de Thiago en la primera mitad del año, que también ese desempeño, ¿sí? Regular y muy bueno le permitió sumar unos minutos en primera y por eso también el corte Walter, ¿no? También fue otro de los que tuvo su debut en primera en la primera mitad del año. Así que contento por los chicos, además, porque van sumando experiencia, van teniendo también un reconocimiento, ¿no es cierto?, a ese esfuerzo que le meten en el entrenamiento, en todos los partidos, en sumar minutos, en mantener una regularidad. Y bueno, viene el reconocimiento también por Eduardo, ¿no es cierto?, el técnico de la primera, de la Jauría, que les va dando su espacio en primera para que ellos sientan también lo que es jugar con los más grandes, ¿no? Así que Thiago Porto, uno de los destacados de la categoría U17. ¿Quién más en U17? A ver. Giuseppe Peralta, mire usted, Giuseppe también, uno de los destacados en la categoría U17, promediando 19,9 minutos por juego, 7,6 puntos, 0,9 asistencia, casi una asistencia por juego, y líder de la categoría en robos, 2,4 robos por partido de promedio, ¿sí? Así que cuidado, porque cuando andaba una pelota ahí media en duda, aparecía Giuseppe, Epe,
para los amigos, ¿no? Y se llevaba la pelota, ¿sí? Así que 2,4 robos por juego, altísimo porcentaje y líder de su categoría en esa estadística. Así que otro de los destacados del U17, ¿sí? Otro más que se destacaron en el U17, Nico Godoy. Nico Godoy, que lo nombramos acá seguido, ¿por qué? Porque es uno de los que suma rotación en la primera, ¿sí? Ya diría que es casi parte de la primera, llegando como jugador U17, pero entrando bastante minutos en la rotación del equipo de Eduardo Quesada y también un reconocimiento a su desempeño, sobre todo ahora que Tommy Díaz estuvo un poco ausente por algunas dolencias y demás, sumando sus buenos minutos en primera. Pero estas son estadísticas de U17, ¿sí? Así que 25,8 minutos de juego por partido en promedio, 14,8 puntos, líder en puntos del U17, 2,4 asistencia, esto de que no solo mete puntos, sino que asiste a sus compañeros para que también conviertan. Por eso importante la estadística de la asistencia, líder también en asistencia dentro del U17 y 0,6 tapas de promedio en lo que es el desempeño de la primera fase para Nico Godoy. Así que felicitaciones a él. Me queda un U17 me parece, a ver, ahí estamos. Vio que yo le dije, ¿es difícil que un jugador sume un doble-doble de promedio? Bueno, Bautista dice, no es difícil, mirá. Te meto 11 puntos por partido y 11,6 rebotes, ¿sí? Líder en rebotes dentro del U17 y sumando doble dígito en puntos, ¿sí? Así que Bautista Amadeo promedió en toda la primera fase 11 puntos, 11,6 rebotes, que le permitió un promedio de valoración de 13,1 por juego. Así que 25,8 minutos en promedio dentro de la cancha. Excelente desempeño para Bautista, ¿sí? Muy buen desempeño para lo que es el U17 en general, ¿sí? En general, una buena categoría también, donde hay muchos talentos y hay un gran equipo también, ¿sí? Muy bien. Seguimos, porque tenemos más jugadores destacados. Mire usted, ya nos metemos en U21, ¿no? Liga Próxima, U21. Valentín Grosso, que también es parte de la base de la primera, ¿sí? Promediando 26,30 minutos por juego, promediando 5,2 puntos por partido, 4,7 rebotes y líder en esta estadística que es la de tapas, ¿sí? 1,1 tapa por juego, ¿sí? O sea, liderando en esa estadística Valentín de tapas por partido. Así que muy bien también la primera mitad del año para Valentín, sumando sus buenos minutos en U21 y aportando sobre todo en la parte defensiva que es necesario precisamente en esta categoría, ¿no es cierto? Suma muy bien que vaya con la defensa ahí activa el equipo, ¿sí? Bien, ¿quién más en U21? A ver, bueno, Fede Hermann, que lo tenemos también como uno de los líderes en cuanto a puntos, en cuanto a asistencias y en cuanto a robos sobre todo, ¿sí? Le decía recién, Giuseppe promediando 2,4 robos, bueno, Fede Hermann promediando 2,7 robos por juego, ¿sí? Así que en U21, líder también en la estadística de robos, en los 34,8 minutos que está en cancha. También Fede Hermann, uno de los que está dentro de la rotación de la primera de la Jauría, ¿no? Así que muy buena primera mitad también para Fede Hermann en la categoría U21. Y nos queda uno más, me parece, de U21. A ver. ¿Lo agarré distraído? No, usted está atento. Mire, otro que también sumó doble-doble, ¿sí? Tenemos uno que suma doble-doble por categoría prácticamente, ¿no? Lo tenemos a Tobías sumando doble-doble en U15, ¿sí? Lo teníamos recién a Bautista sumando doble-doble en U17 y en U21, ¿quién sumó doble-doble en promedio? Lautaro González, ¿sí? Lautaro González, de los 36 minutos que estuvo en cancha en promedio por partido, sumó 11 puntos, 11,7 rebotes de promedio y una valoración de 14,9 en promedio, ¿sí? Muy buen primera mitad de año para Lautaro, la verdad que uno de los jugadores claves también de esta categoría, sumando y aportando tanto en ofensiva como en defensa, así que también una pieza fundamental para lo que es el U21. No lo vemos tanto en primera a Lautaro,
Pero bueno, veremos. Decisiones del técnico, ¿no? No nos vamos a meter con las decisiones del técnico. Pero bueno, sí en U21 suma sus buenos minutos, suma sus buenas también estadísticas, sobre todo en cuanto a puntos y rebotes, ¿sí? Que va ahí, se pelea por la pelota Lautaro. Es lo que fue, decíamos, toda la primera fase, ¿no? Toda la primera mitad del año. Le dije toda la tira A, ¿no? ¿Usted quiere saber la tira B? Bueno, ahí tenemos la tira B también. A ver quiénes fueron los destacados en la tira B. Uno de los destacados fue otro Lautaro, pero en este caso Lautaro Granara, ¿sí? Que fue uno también de los líderes, aportando, le diría, casi todas las estadísticas, ¿no? Porque sumó de promedio 9,1 puntos, 1,3 asistencia, 2,3 robos y 1,1 tapa, ¿sí? Siendo líderes en tapa también. Así que en este caso de la tira B de Atlético, jugando la zona D, decíamos, ¿no es cierto? Y en la categoría U15 los más chicos de la tira B. Así que muy bien por la otra vez, esta primera mitad de año que le ha ido muy bien en cuanto a sus números personales, ¿no? Otro de los destacados ahí de esa misma categoría, ¿sí? Martín Napoli. Ahí lo tenemos a Martín sumando, siendo líder en este caso en cuanto a puntos, 10,7 puntos en 24 minutos, 8,3 rebotes y un promedio de 13 puntos de valoración. Así que muy bien Martín siendo líder en este caso de su categoría en cuanto a puntos y rebotes. Así que muy bien por Martín. La verdad que ha tenido una muy buena primera mitad de año, ¿sí? Pasamos ahí a la categoría ya U17, ¿sí? Con Augusto Capone, sumando también esto de que decimos, bueno, hay jugadores que por ahí se destacan más en el goleo o más en la defensa, y hay otros que aportan en todos los aspectos del juego, ¿no? Bueno, ese es el caso de Augusto Capone, donde sumó en promedio 6,4 puntos, 7,7 rebotes, 1,3 asistencia, 3,3 recuperos, ¿sí? O sea, que aportó en todos los aspectos del juego y le permitió tener una regularidad para un promedio de 12,1 puntos de valoración. La verdad que muy bien por Augusto, muy positivo su desempeño en la primera mitad del año. Seguimos. ¿Quién más? A ver, otro de los destacados también del U17, Martino Núñez de Sousa. Martino Núñez de Sousa, que es el líder en cuanto a puntos con 12 puntos, 2,7 rebotes y una tapa por juego, ¿sí? Hablando del U17, decíamos, tira B. Muy bien también, uno de los goleadores de este equipo, sobre todo aportando siempre en la parte ofensiva, ¿sí? Destacándose en la parte ofensiva, aunque promedia una tapa por juego también, que es importante, ¿no es cierto? Muy bien por él. ¿Quién más? A ver. Y ahí ya llegamos al U21 de la tira B, ¿sí? Con Tomás Diani, ¿sí? Tomás Diani, uno de los destacados en esta categoría con 36,7 minutos por juego, 8,4 puntos, 6,2 rebotes y 1,9 asistencias, ¿sí? Así que números muy buenos también para Toto Díaz en lo que es la primera mitad del año y en lo que es la tira B de las categorías menores, ¿sí? Y nos queda el último destacado de la primera parte, ¿sí? Mire, ahí lo tiene, a Mateo Bruno, ¿sí? Mateo Bruno, que usted me decía, bueno, la tira A solamente tiene doble dígito, doble. No, mire, Mateo, que está en la tira B, también metió doble en promedio. ¿Por qué? Porque promedió 11,2 puntos, 11,6 rebote por juego y 1,4 recuperos en 33,7 minutos. Así que Mateo Bruno, el destacado de la tira B, con un promedio de 13,5 puntos de valoración por juego. Así que muy bien también. Como usted habrá visto, hay buenos valores tanto la tira A como la tira B, jugadores para destacar que se merecían su reconocimiento después de haber pasado una primera mitad de año en la Liga Platense.